¿No? Bueno, el libro es la tesis de doctorado que hice en Filosofía y Letras en Buenos Aires. Previamente, bueno, trabajé en una tesis de licenciatura y volqué algunos de esos resultados a la tesis de doctorado, y lo que hace es tratar de reconstruir cómo los orígenes del peronismo en la provincia de Santa Fe, pero en relación al contexto nacional, en relación al Estado Nacional. Entonces tiene diversos periodos, bueno, va desde 1943, los orígenes del peronismo, a 1955, y se centra sobre todo en la dinámica del Partido Peronista, en el funcionamiento del Partido Peronista. La idea era poder repensar lo que ya se había trabajado, en primer lugar discutir con las tesis de que el Partido Peronista no era un partido, o que el peronismo no tuvo un partido político. ¿Por qué? Porque ese partido político se suponía un apéndice del Estado. Bueno, pues bien, eso no es así. Y también discutir en parte con los estudios más actuales, que cuando abordaban los orígenes del Partido Peronista, los desvinculaban casi totalmente de los elencos estatales. Entonces, repensar la relación entre el Estado y el partido, con influencias recíprocas. El partido no fue producto del Estado, eso se sabe, claro, no había un Perón que controlaba el juego político del partido, pero tuvo sus vínculos, e incluso llega el partido a modificar, desde el partido se modifican algunos elencos estatales, casi se podría decir al revés, ¿no? Mi idea fue trabajar todos los sectores del partido, porque me fascinaba la cuestión del movimiento obrero, que también se ha estudiado el partido por un lado, peronista, y el movimiento obrero por otro lado, pero no en combinación. No como los sectores sindicales convergieron en el partido, discutieron en parte con los sectores políticos, socialiaron los sectores políticos, después pidieron un lugar propio dentro del partido, ya sea con las unidades básicas sindicales, hasta llegar a ser la tercera rama. ¿Cómo lograron hacer esa famosa columna vertebral del peronismo y la tercera rama? Porque sabía que el Partido Peronista era rama masculino, el Partido Peronista era rama femenino, y la CGT es la tercera rama. Para también desmitificar otra cuestión, que es que la CGT perdió su autonomía frente a un líder que les exigía cosas y frente al Estado. Pues bien, a mí me parece que eso no fue así. Fue negociación permanente, y negociación y tensión. ¿Por qué? Bueno, los líderes sindicales también se plantaron frente al presidente y le exigieron, en términos de organización política, tener un lugar en el partido. El presidente los necesitaba por diversas cuestiones, en parte porque el proyecto económico hacia 1952 ya no cerraba tanto, como había cerrado entre 1946 y 1949, y al necesitarlos también les concede un lugar, que hace que ya la cúpula del partido, que estaba en manos de un contraalmirante muy discutido que era Alberto Tesser, por sobre todo muy discutido durante el peronismo y lo que hizo después, ¿no? Después del 55 en adelante. Bueno, ellos lograron, los dirigentes de la CGT lograron autonomizarse de las directivas de Tesser y tener un lugar propio. Y quizás también lo que lograron fue pasar a primera escena frente a un partido que en parte ya para el 54 no se había momificado, como suelen decir los estudios tradicionales, pero tenía una dinámica quizás de participación un poco más reducida que la que tuvo el movimiento sindical, al menos en la provincia de Santa Fe. Todavía no hay a nivel nacional estudios que traten de explicar esta relación. Bueno, digo a nivel nacional, digo por ejemplo Buenos Aires, Córdoba, que es la relación partido-CGT, que para mí me parece la más interesante y la que yo abordé en Santa Fe. Y después me fui a las estructuras del Estado Nacional para ver, bueno, qué incidencia había tenido en la formación del partido y cómo los dirigentes del partido habían logrado meterse en las agencias, y también el Estado provincial.
Estado provincial, Estado nacional, Partido Peronista de Santa Fe, Estado santafesino. En esa recuperación de cómo aparece el peronismo y cómo aparece el partido, también volvés sobre el pasado, las tradiciones que retoma el peronismo y las distintas organizaciones de Santa Fe que luego convergen. Sí, sí, ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, hay cuestiones que a mí me parecieron interesantes. Una tiene que ver con la diagramación de los centros cívicos, el rol de los centros cívicos, vinculados a la Dirección de Propaganda del Estado. Pero bueno, aquí me gustaría aclarar que cuando uno dice Dirección de Propaganda del Estado, esa Subsecretaría de Información donde estaba contenida la dirección, nada tiene que ver, y esto me gustaría que quede claro, con la propaganda que uno piensa para los regímenes totalitarios, ¿sí? Porque a veces, bueno, suceden estas cosas, que uno dice, bueno, en realidad sí, hubo agencias estatales que se metieron en los intersticios de la sociedad y con distribuidores de propaganda clandestinos hicieron política. Pero me gusta aclarar eso, esa manera de hacer política se distancia muchísimo de la forma de hacer política de los regímenes totalitarios. Y esto lo aclaro porque los actores de la oposición al peronismo en el contexto del 45 tendieron a hacer esa comparación y, digamos, era una comparación de contexto, pero visto retrospectivamente, era una comparación que, bueno, es equivocada, ¿no? Es equivocada. El contexto porque recién se terminaba la guerra, porque había quedado en el lenguaje político, la manera de interpretar la política, Europa incide en Argentina, en los códigos de cómo ver al gobierno militar. Bueno, eso es una cuestión que me resalté en el libro, centros cívicos, pero la más interesante, me parece que la más fuerte, es la construcción del Partido Laborista. Claro. Y sobre todo, ahí viene la tradición sindical, de dirigentes sindicalistas y socialistas, de todos, ferroviarios, cerveceros, telefónicos, del gremio de la carne, porque, bueno, particularmente en Santa Fe tienen una fuerza considerable, son sindicatos organizados a nivel nacional, y son dirigentes que ya tienen 15 años en la dirección de los sindicatos, aunque bueno, en los sindicatos paralelos hay recambio generacional. Y convergen centros cívicos, Partido Laborista y después, bueno, como en distintos puntos del país, sectores que vienen del radicalismo, que también tienen una larga trayectoria en la política. En el caso de Santa Fe son radicales irigoyenistas. Eso en cuanto a los orígenes. Sectores católicos también convergen, pero esos sectores católicos son más fuertes quizás en la ciudad de Santa Fe y menos precisables en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario la fuerza la tiene el movimiento obrero, la tiene el laborismo. ¿Remarcás que impacta este trabajo de propaganda y ahí se nota una diferencia entre el sur y el norte de la provincia? Bueno, sí. Si nos puedes explicar un poco eso, si solamente lo pensás a partir de la propaganda o también de condiciones sociales que pueden llegar a diferir del sur al norte de la provincia. No, en realidad más que fue una cuestión de las fuentes que yo tenía para armar la investigación, porque en realidad lo que encontré fue el archivo de un distribuidor de propaganda de la Dirección de Propaganda del Estado, y lo armé a partir, y ese archivo era del sur de la provincia de Santa Fe. Entonces no me quedé con eso y dije, bueno, yo puedo armar esto, la cuestión de la relación entre las asociaciones de tiro y gimnasia que se transforman en centros cívicos y que tienen vinculación con la Dirección de Propaganda para el sur de la provincia de Santa Fe, que es lo que me da el archivo. Sí. En el norte, para el norte de la provincia de Santa Fe no encontré algo similar. Probablemente haya existido o no sé cómo la Dirección de Propaganda pensaba la cuestión zonal o regional. Yo me quedé con el sur y dije, bueno, en el sur pasó esto, no lo extendí porque las fuentes no... Bueno, no remarcando que haya tenido que ver con estas propagandas, ese triunfo en el sur necesariamente. No, yo creo que el sur, las vertientes son diversas y la Dirección de Propaganda trabajó con sus distribuidores, pero yo insisto, para mí el sur de Santa Fe es la fuerza, la tiene el movimiento
tiene el laborismo, porque se nota el lugar que tiene en el armado de las listas para las elecciones, después se nota el peso que va a tener en el Estado provincial, se nota en los proyectos, y ese peso se continúa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los debates parlamentarios de la provincia, en el año 50, y ya vemos cómo la CGT ingresa con diputados sindicales elegidos del riñón de las delegaciones regionales de la CGT, y vemos sus proyectos y cómo esos proyectos se aprueban, proyectos, a ver si recuerdo, que tenían que ver, por ejemplo, con alguna expropiación de tierras de los terratenientes, o cuando los arrendatarios piden comprar la tierra del terrateniente, la obligación del terrateniente de venderles la tierra, considerando, por ejemplo, lo que ya el arrendatario había invertido en lo que es casa, mejoras y demás. Bueno, fueron proyectos muy problemáticos socialmente, que algunos sectores del peronismo apoyaron, otros sectores del peronismo no apoyaron, pero bueno, ahí está claro que la fuerza y la permanencia identitaria la llevaban los diputados sindicales que venían del riñón de la CGT. Lo de la elección de propaganda después se pierde, se mezcla la generación de una nueva identidad que, bueno, Otero G.